Hola, profe, buenos días, ¿cómo Buenos está? días, todo bien, gracias a Dios. Qué bueno, siempre sonriendo tan de mañana. Sí, el día de hoy, alumnos, vamos a ver la parte teórica de los temas. Buenos días. Buenos días. Vamos a ver la parte teórica de los temas de la primera unidad. La primera unidad es el efectivo, caja y banco. Entonces ahí tenemos dentro de la caja y banco las cuentas de caja general, caja chica y banco. Digamos que esos son los tres grandes grupos de esta primera unidad, que es el efectivo en caja y banco. Lo que hablábamos anteriormente, que hacíamos algunos ejercicios sobre la caja chica, para arquear lo que es la caja chica y saber sobre el fondo disponible. Y tenemos la otra grupo importante, que es el banco con las cuentas bancarias, y para eso vamos a hacer el próximo día ejercicio. Entonces esos son los tres grandes grupos del efectivo en caja y banco. Empezamos con caja. Caja ya sabemos que está dentro del balance general, de primerito, dentro del activo circulante. Es el dinero en efectivo con el cuenta la empresa. Si nos vamos a la parte ya real, en la compañía, en estructura, vemos un departamento donde está caja en el administrativo, y puede ser que estemos hablando de un cajero, dos, o en los bancos varios cajeros, en los supermercados varias personas en caja. Entonces, ¿de qué se encarga caja? Dice que es el dinero de curso legal, propiedad de la empresa, depósitos realizados en los bancos, instrumentos de crédito de cobranza mediante cheque. Recuerden que en caja no solo podemos recibir dinero en efectivo, hablando de billetes y monedas, también podemos recibir cheques como medios de pago. Y todo eso al final del día se va a depositar al banco. O decimos al siguiente día a primera hora, pero nunca debemos de tener ese efectivo en la empresa. Existen las cajas fuertes en las compañías donde se mantiene guardado dinero, pero sabemos que va a ser esporádico ese tiempo, que si en la tardecita no dio chance, entonces al día siguiente, pero no varios días mantener ese dinero ahí. En esa llave obviamente solo va a tener el responsable de caja acceso a ella, y ahí va a estar guardado el dinero en efectivo y los cheques que recibamos. General es el activo circulante que representa el dinero en el efectivo para realizar los pagos. Aquí yo les decía, tenemos una caja chica para no hacer desembolsos de caja, sino que dentro de la caja chica va a ser para fondos menores. Su nombre lo indica, es para fondos menores, caja chica, es para todo gasto menor a 1000 córdobas que se necesite con urgencia y que no sea necesario sacar un cheque. De caja general no vamos a hacer ningún pago. La contabilidad del control interno nos dice que no se deben de hacer pagos de caja general. Caja general sería solo para recepcionar el dinero del pago de los clientes, si vendimos de contado o si un cliente nos llegó a hacer un abono. Entonces, caja general va a ser solo para recibir dinero, y dice control interno, no hagas ningún pago de caja. Todos los pagos, hacerlos por medio de un cheque de banco, y todo gasto que sea menor a 1000 córdobas, hacerlo de caja chica. Esas serían las dos formas de hacer los desembolsos. En caja solo estaríamos recepcionando dinero. Hay empresas que podrían hacerlo, pero no es muy recomendable. Aquí hay algunos ejemplos. Los ejemplos a veces no los tomamos en cuenta porque no llevan impuestos. Los de libro. Dice, la empresa realiza una venta de contado por 160,000, se le hace una factura, el cliente cancela el total con cheque. Entonces ahí vemos los 160,000 de la venta,
contra la entrada de caja por la recepción del cheque. O sea, cuando nosotros agarramos un cheque en contabilidad ya de manera real, es de la siguiente forma. Un cliente llega a la empresa, nos compra algo y entonces nos da un cheque. ¿Dónde entrega el cheque? Al cajero. Entonces por eso siempre la contabilización va a ser contra caja. Ya cuando esa cajera al final del día mande a depositar ese cheque a banco, entonces lo sacamos de caja y lo llevamos a banco. Esos son los asientos de una venta con cheque. No es que digamos, vendimos con cheque como hacíamos en algunos ejercicios de cuentas T, lo vamos a meter a banco. No, primero tiene que entrar a caja y luego a banco. Eso es lo que pasa en la vida real. Que el cajero recibe el cheque, entonces contabilizamos en caja. Después el cajero lo manda al banco, lo sacamos de caja, lo mandamos al banco. Hacemos los asientos contables de esos registros. Aquí nos presenta el ejemplo, dice que en todo ese día, dice que la caja recibió 284,000. 284,000 más la venta. La venta habíamos dicho que era de 160,000, más esos otros pagos de 284,000. Al final del día hay un total en la caja de 444,000. Entonces, al final del día, la cajera manda a depositar al banco. Entonces ahí vemos que el total de lo que ingresó a la caja sale de caja y ingresa a banco. Ahí tenemos el asiento. El cajero es la persona encargada del flujo de egresos efectivos de la empresa. Aquí podemos ver algunas funciones del área de caja. Emitir recibos oficiales de caja de ingresos recibidos. Entonces las empresas tienen recibos oficiales de caja, que es donde queda anotado obviamente lo que vendiste, qué producto vendiste, si fue un abono, si fue un abono a una factura. O sea, debe de haber una conceptualización del dinero que te están entregando. No es que vos vas a recibir dinero y lo vas a guardar en la caja. No, sino obviamente tiene que haber un recibo. La persona se tiene que llevar un recibo al cliente por lo que está pagando, lo que está comprando. Entonces él los tiene que elaborar. Los recibos oficiales de caja hoy en día se hacen, se imprimen por computadora, o sea, hay un machote en la compu, ahí se llena y se imprime. Son consecutivos. Y si no, pues serían a mano, hacerlos a mano, que todavía existen algunas empresas, algunos negocios haciendo estos recibos oficiales a mano. Elaboración de facturas al contado. Si no hay facturación, podría ser el cajero, pero hoy en día en empresas ya medianas hay facturación, la persona que está encargada de facturar. Si no existe, entonces le va para caja esa función. Efectuar los depósitos de todo el ingreso recibido del día. O sea, vos sos el encargado, vos no se te debe de olvidar que todo el dinero lo tenés que mandar a depositar, y como decía antes, no debes de tenerlo ahí porque el dinero se puede perder. Y si se pierde, ya sabes que va sobre vos. Archivo de los recibos y las facturas. Entonces igual, todos estos recibos que vos estás emitiendo, elaborando, entonces ahí tenés que llevar tu consecutivo. Los recibos oficiales de las empresas son suministrados por la Dirección General de Ingresos en cuanto a los consecutivos. Obviamente vos lo vas a hacer en una imprenta, y las imprentas están autorizadas por la DGI, son las que aparecen en la web. Vos debes de elegir ahí en la web, que es la ventanilla electrónica tributaria de la DGI, una imprenta donde vos te sentás más cómodo, o tal vez ya has trabajado con ella, y la numeración ahí la tenés que solicitar, y a esa imprenta obviamente vos le pagás y te entrega los recibos oficiales. Estos recibos oficiales, obviamente, como decía, tienen que llevar numeración del 1 al 100, ya cuando se te acaben del 101 al 200, qué sé yo, vos vas a hacer la cantidad que vos necesites, y asimismo tenés que ir archivando el 1, el 2, el 3 en orden consecutivo. No es que vas a tener el 2, el 10 por allá, el 20 por allá, no, vos tenés que ir archivando tus cosas.
tus documentos que respalden, porque un día te llegan a preguntar sobre un recibo y vos ahí tenés ya tu archivo. En las empresas hay AMPO, o si no, ya andate a la antigüita con un folder con fastener. Entonces, aquí lo correcto es ser ordenado. En el trabajo de todo administrativo uno debe de ser ordenado porque es un montón de documentos que se te apilan y si no se te hace un desastre. Elaboración de cheques, custodia y entrega de los mismos. El cajero es la persona que entrega cheque. Se puede ocupar con esa función. Recuerden que elaborarlo no, aquí hay un error porque el elaborarlo tiene que ser el contador. El contador tiene que elaborar y dárselo al cajero para que él lo entregue, porque ahí cumpliríamos con el control interno, que sean varias personas en el proceso. Él sí va a entregar, pero no lo va a elaborar. Manejo de caja chica para gastos menores. Entonces, algunas veces el mismo cajero es el que tiene la caja chica, que yo les comentaba, las cajas chicas, los montos van a depender de las empresas en cuanto a su disponibilidad de efectivo, que en una empresa es de 20.000 córdobas y en otra puede ser de 2.000 córdobas. Y la misma empresa decide a quién le va a dar caja chica. Entonces, algunas veces el mismo cajero tiene la caja chica, entonces está dentro de su función. Y si tiene la caja chica, obviamente va a tener como función solicitar el reembolso, que la otra vez veíamos que si la caja chica en determinado momento se te va acabando o ya la mitad, por ejemplo, hay que pedir el reembolso porque siempre debes de mantener ese fondo. Los controles que se utilizan son los depósitos diarios, un informe de disponibilidad de caja y banco, control de cheque y un libro auxiliar de banco. Para los cheques necesitamos el comprobante de cheque, el soporte que ampara el pago del cheque y las firmas. Los cheques ya sabemos que son por medio de chequeras que se solicitan al banco y por medio de ello después ya se da todo lo que es el desembolso. Cuando vos haces un cheque, lo recomendable es que hagas un comprobante de cheque, que es ahí donde quede estipulado el concepto para qué estás sacando ese cheque. Asimismo se pone un asiento diario contable de cómo se va a registrar ese cheque y se pone datos para que la persona que va a recibir el cheque lo llene. Por ejemplo, nombres y apellidos, la fecha de recibido. También va la firma, el número de cédula. Entonces todos esos datos quedan en ese comprobante. Por eso es un gran respaldo tener un comprobante y por eso es que el control interno nos dice los desembolsos hacerlos con cheque y no hacerlo con caja general. El soporte de ese cheque es un recibo, una factura y los cheques necesitan firma. Entonces también por eso es que es una gran medida de control interno, porque las personas que van a firmar cheque revisan de qué se trata ese cheque, qué es lo que estamos pagando. Entonces, por medio de eso, el gerente está revisando cuáles son los desembolsos que se están haciendo. En la documentación utilizada en el efectivo caja y banco tenemos los recibos oficiales de caja, la factura, auxiliares de caja general y caja chica, los recibos de caja chica, los vales provisionales de caja chica, solicitud de reembolso de caja chica y el informe del arqueo. Los recibos oficiales de caja, la factura y los recibos de caja chica son impresos, prenumerados, hay una secuencia numérica, membrete, sello y firma. Aquí vemos un recibo oficial de caja. Los recibos oficiales de caja, cada empresa diseña su propia papelería. Aquí es un ejemplo, ahí se le pone el logo, la dirección, todos los datos de la empresa, tu número RUC y cada quien elige, voy a hacerlo a media carta, voy a hacerlo a una página completa, voy a hacer 2 copias, 3 copias, una blanca, una amarilla, una rosada. Eso queda a decisión de cada empresa, hacer su papelería. Obviamente, como les decía, esta papelería la tenés que solicitar en la web porque la DGI lleva la numeración y vos tampoco es que vas a pedir 2 veces el mismo número, porque ahí ya sería llevar una doble contabilidad y eso es lo que está buscando que no exista la DGI. Entonces el control es sobre numeración, pero sobre formato
cada empresa decide qué color, qué ponerle. Aquí vemos un ejemplo, como decía, recibo oficial de caja. Lo importante es el contenido que lleve la fecha, por la cantidad recibimos de el cliente tal, por cuenta de cancelación de por cuenta del cliente tal, la cantidad de, ahí lo ponemos en letra, en concepto de cancelación de factura tal, y ahí entregué conforme y recibí conforme. Entregué la persona, el cliente, y recibí conforme, firma el cajero. Para la caja chica veíamos anteriormente que la caja chica es el fondo fijo de gastos menores. Aquí nos dice, se apertura una caja chica por 5.000 córdobas. Sabemos que se hace por medio de un cheque, entonces ahí lo que hacemos es contabilizar los 5.000 entrada en caja chica y la salida de cheque de banco. Las operaciones de caja chica tenemos apertura del fondo, ahí en la solicitud a través del fondo, de la apertura del fondo de caja chica por el valor determinado y a favor de quién será el responsable. Es decir, la empresa decide quién va a ser el responsable o los responsables, porque hay empresas donde varias personas tienen fondos de caja chica. En las operaciones, la etapa donde se realizan los pagos, decíamos, se cambia el cheque, ya tiene el fondo a la persona y ya comienza a hacer los desembolsos. El reembolso del fondo, la persona encargada va a reembolsarse la suma de dinero que ha pagado. Es lo que hacíamos en los ejercicios. De esta forma, al reembolsarse le tendrá nuevamente la misma cantidad original. Y alguien que me mandaba a revisar, eso es lo que veía que había omitido, porque es lo que dice aquí, las operaciones se cumplen. Primero aperturamos el fondo, eso está en todos los ejercicios que hacíamos y lo de las tareas. Aperturamos el fondo, después las operaciones que son todos los desembolsos y por último un reembolso. Pero ahí yo miraba que hay alumnos que se iban a otras operaciones sin reembolsar el fondo. Vos siempre tenés que reembolsar el fondo para tener la cantidad original. Que si yo aperturo un fondo de 10.000 y gasté 5.000, entonces tengo que pedir el reembolso de lo que gasté de los 5.000 para volver a tener los 10.000. Antes de, por ejemplo, después que me pueden decir, o puede decir la gerencia, vamos a aumentarle en 2.000, pero yo no puedo aumentarle en 2.000 sin antes haber pedido el reembolso y tener como dice acá, la cantidad original. O si al final me decía, vamos a minorar la caja chica, vamos a disminuir el fondo, pero antes yo debo de tener la cantidad original. Y por último, ya la decisión de disminuir la caja chica. O había un ejercicio que decía que se elimina, se da de baja la caja chica, entonces esa caja chica va a desaparecer, la tenemos que llevar a cero. A ver, si como en ese ejercicio, en un fondo tendríamos 4.000 córdobas al final, o 7.500, creo que era ese ejercicio. Entonces, al eliminar la caja chica, ¿qué debemos de hacer? Sacar el dinero y llevarlo a meter al banco. O sea, para ahí dejar la caja chica en cero y meter el dinero en el banco. Esa sería la partida doble. Otra cosa es que recuerden siempre que si afectamos una cuenta en el debe, debemos de afectar otra cuenta en el haber o viceversa. Entonces, nunca dejen asientos solo de un lado, porque yo digo, esos ejercicios están rencos. Contabilidad es partida doble, que significa afectar una cuenta en el debe, otra cuenta en el haber. Aquí nos muestra un ejemplo de un auxiliar de fondo de caja chica. El auxiliar del fondo de fijo es un cuadrito en Excel que lo va a llevar la persona que tiene el fondo. Y es para ella misma ir arqueándose y ver y saber cuánto es el dinero que le va quedando. Porque decimos, está entregando fondos, pero ella tiene que tener su cuenta. No es que va a venir y te dieron 5.000 córdobas y vas a comenzar a dar y ni sabes cuánto has dado, cuánto tenés. Entonces vos debes de tener un control. Ese control es este auxiliar del fondo, un cuadrito. La fecha, la referencia, el concepto, debe haber saldo. Entonces ahí
tenés este cuadrito en Excel y ahí estás monitoreando cuánto te han dado, cuánto has entregado y cuánto es tu saldo final. Para cuando lleguen a hacerte al arqueo, ya tenés tu control, no hay necesidad. Obviamente el contador te va a hacer el arqueo porque está dentro de su función. Pero vos ya te arqueaste vos mismo y ya sabes lo que tenés. Tenemos para la caja chica los recibos oficiales de caja chica, porque recuerden que yo les decía que hay ciertos gastos en los que no nos dan factura. Si nos subimos a un bus, si nos taxi, servicios de taxi, en alguna comidería. Entonces hay muchos servicios. Si va a comprar recarga, por ejemplo, a una pulpería, hay muchos servicios en los que no podemos tener una factura. Entonces, para todo ese servicio lo debemos de controlar por medio de recibos oficiales de caja chica. Igualmente, este recibo oficial de caja chica, cada empresa diseña como lo quiere, le pone dibujitos, qué sé yo. Cada quien va a hacer su formato. No es que vemos y así va a ser siempre. Lo importante es el contenido, número, debe de llevar numeración, la fecha, por la cantidad pagado a la persona que se le dio el dinero, la cantidad de, ahí ponemos el valor en letra, en concepto de ser un almuerzo, un desayuno, pago de transporte a tal gestión. Entonces ahí conceptualizamos, hecho por, autorizado por y recibido por la firma de la persona que está entregando, a la persona que está recibiendo. Y por último el autorizado ya cuando llegue a administración y te revise el reembolso. Entonces aquí siempre vamos a utilizar este recibo oficial de caja chica para todos esos gastos por los cuales nosotros no tengamos ninguna factura, porque bonito fuera que tuviésemos todo servicio, todo gasto que hagamos una factura, sería más formal. Pero como eso en la vida real no se va a dar, tenemos que hacerlo por medio de comprobantes de caja chica. Aquí vemos el detalle de un ejemplo de un reembolso de caja chica, decíamos, y hacíamos en los ejercicios, nos decía, pedí el reembolso. Entonces, ¿cómo se va a dar? Vos haces una cartita, puedes utilizar este formato dirigido a la administración, y aquí podés poner el detalle de todo lo que gastaste, obviamente. Reembolso de caja chica, fondo por la cantidad, fecha que lo está solicitando a cargo de la persona. Y dice, los gastos detallados en este reembolso han sido efectuados con fondo de caja chica, los cuales solicito me sean reembolsados por cada total abajo indicado. Y entonces aquí tenés este cuadrito que es digamos parecido a tu control, donde está la fecha, la referencia, el concepto, el importe con débito a y el total a solicitar, solicitado por la firma, revisado por y autorizado. Entonces ahí tenemos un ejemplo de un formato que podés utilizar para pedir el reembolso de la caja chica por todos los gastos ya efectuados. Los comprobantes de pago, aquí vemos para los cheques. Decíamos, para los cheques necesitamos un comprobante donde quede registrado todos los datos de la elaboración de ese cheque. Entonces vemos ahí el número de cheque, el lugar y fecha de la emisión del cheque, páguese a la persona por la que sale el nombre de ese cheque, la cantidad ponemos el monto, el valor del cheque, firmas autorizadas, ahí las dos firmas administrativas que pueden firmar esos cheques. Como les decía, en este mismo comprobante hacemos un asiento diario de cómo va a quedar registrado ese pago. Por ejemplo, si es salario, entonces ahí el nombre de la cuenta, salario, afectamos el debe y después banco en el haber por la cantidad. Entonces de esa forma nosotros hacemos un registro contable del gasto o de lo que estamos pagando, sea lo que estemos pagando. Entonces por eso es una forma, la forma más recomendable de hacer los desembolsos por medio del cheque, porque veamos que aquí quedan registrados
También aquí no aparece, pero todos los comprobantes llevan lo que yo les indicaba en esta partecita aquí en medio, que se pone nombres y apellidos, número de cédula, firma, fecha. Todo eso lo tiene que llenar con sus datos a la persona que está recibiendo el cheque. Entonces también es un respaldo de los datos de comprobación de la persona o la empresa que está recibiendo los cheques. También un vale provisional de caja chica. Los provisionales de caja chica se van a usar cuando nosotros hay ciertos gastos en determinados momentos que no tenemos la factura. Vamos a poner un ejemplo. Si alguien te dice a vos, dame 500 Córdoba, voy a hacer unas compras a la librería. Cuando yo regrese, te doy la factura y si hay cambio. Entonces, pasa que hay momentos en que la caja chica no, digamos que no va a tener ese comprobante de ese dinero que vos entregaste. Para eso van a existir los vales provisionales de caja chica. Como su nombre lo indica, son provisionales. Entonces a esa persona, cuando te pide esos 500 Córdoba y aún no hay ninguna factura en ese momento, entonces vos le haces firmar un vale provisional. Entonces ese vale provisional le entregas los 500 Córdoba y haces que te firme. ¿Por qué? Porque si en ese momento al contador se le ocurre llegarte a hacer un arqueo, vos no vas a tener un respaldo de esos 500 Córdoba, porque la persona va a andar en la calle haciendo la gestión. Entonces, vos tenés ese vale provisional. Una vez que la persona regrese y te diga, por ejemplo, mira, gasté 400 Córdoba, aquí está la factura, y traigo de cambio 100 Córdoba. Entonces ahí ya te está dando a vos el soporte, vos en ese momento ya tenés bien arqueada, digamos, tu caja chica, y ese vale provisional se rompe. Ese es una hoja de papel, entonces se desaparece, se rompe, se bota, ya no existe. Entonces es provisional por el momento en el que vos tenés que respaldar esa salida de dinero. Siempre se van a usar para ese tipo de situaciones. Los arqueos de caja chica, les decía yo, que son, digamos que vamos a ver si la persona que tiene los fondos los tiene completos. Entonces por eso es que hacemos los arqueos, y yo les comentaba para que no existan los jineteos de fondos, que son los autopréstamos. Entonces por eso sorpresivamente el contador va a ir a contar todo lo que tenga el cajero, el cajero de la caja chica, porque también se hacen para caja general los arqueos. Entonces todo es en caja chica. Si todo el fondo que yo te di, ¿cómo lo tenés? Tenés una parte que todavía tenés en dinero y tenés otra parte que ya gastaste en comprobante. Ahí tenés los recibos, la factura. Entonces siempre debes de tener la cantidad que se te dio. Puede estar en billetes y monedas para la parte que todavía no has gastado, y puede estar en factura y en recibo para la parte que ya gastaste. Pero obviamente la suma de ambos tiene que ser el fondo, la cantidad del fondo que a vos se te entregó. Aquí también nos muestra un pequeño ejemplo de un arqueo de caja chica ya en forma de documento. Vemos para la parte de lo que ya gastaste, que decíamos, lo que ya gastaste está en los documentos. Entonces estos documentos los podés levantar de esta forma: la fecha de la factura, el tipo de documento, si es una factura, si es un recibo, el beneficiario, la persona o la empresa, el concepto, compra, por ejemplo, compra de una resma de papel bond, compra de un toner, y el importe. Entonces ahí tenés lo que ya gastaste por medio de tu factura y tu recibo.
Y después tenés el detalle del efectivo. El detalle del efectivo sería la parte de dinero que aún no has gastado, que todavía tenés ahí en billetes y monedas. Las cajas chicas siempre se sacan así con desglose, porque vos debes de tener cambio, o sea, te piden 120, 150, entonces debes de tener billetes de 100, de 20, de 50, de 10, monedas de 5, de un Córdoba, de 50 centavos. Entonces de todo debes de tener dentro de ese fondo. Eso se manda a pedir al banco cada vez que vas a cambiar la caja chica. Por ejemplo, si estás pidiendo cada vez un reembolso de 2.000 Córdoba, entonces vos te haces tu detalle cuando vas a mandar a cambiar al banco. Necesito tantos billetes de 20, de 10. Vos debes de tener muchas denominaciones de billetes, porque decía, y si una factura tal vez de la librería y es 128, entonces ahí debes de tener las monedas y billetes y monedas siempre, porque son gastos menores y puede ser cualquier tipo de cantidad que incluya monedas. Entonces una vez que contaste todos los billetes y monedas, entonces totalizar todo lo que ya gastaste en facturas de recibo y totalizar todos los billetes y monedas que todavía tenés. La suma de ambos tiene que ser el fondo de la caja chica. Aquí pueden haber diferencias, que esa persona tenga más o tenga menos. Entonces ahí son los sobrantes y los faltantes. Los faltantes es que la persona tiene menos cantidad y entonces hay que ver qué vamos a hacer. Lo vamos a asumir la empresa como gasto o se lo vamos a cobrar. Y para sobrante sería, yo la única forma que veo que existe un sobrante es que tal vez te equivocaste dando un cambio, le diste menos a una persona, porque de lo contrario, ¿cómo tendrías más? No vas a poner vos de tu bolsa. Entonces ahí sería ese problema. En el caso de que existan no faltantes, como decía, que es la persona tenga menos, que es lo que más va a ocurrir, o sea, eso de que va a haber que tenga más es muy difícil que lo encontré. Lo más probable es que vos encontrés que le falte dinero al cajero. Entonces, las únicas dos alternativas contables que vos vas a hacer con ese faltante, con esa cantidad de dinero, es cobrársela o asumirla como un gasto. Entonces, hay empresas que dependiendo del monto lo vas a asumir o se lo vas a cobrar. Entonces, si es un monto muy pequeño, que es de 5 pesos, 10 pesos, entonces ahí la empresa podría decir, lo voy a asumir yo. Pero si ya es más de 100 Córdoba, 200 Córdoba, 500 Córdoba, entonces la empresa no. Si yo le dejo pasar, entonces usted se va a estar equivocando siempre. Se lo voy a comenzar a cobrar. Y ahí es donde ya van a venir las disminuciones sobre tu salario. En el caso yo les explicaba con los cajeros de un banco, que es súper más difícil, porque estamos hablando de fajos de billetes de $100, por ejemplo. Y si se te va un billete de $100, ya es una pérdida grande, porque ya sería una tercera parte de tu salario. Entonces, y te lo van a cobrar a vos. Obviamente el banco no te va a dejar una pérdida de $100. Entonces eso es lo que va a suceder con los faltantes de caja. Recuerden que las cajas las hacemos contra los arqueos, lo vamos a hacer para caja y para caja chica, igual a como estábamos hablando de las cajas chicas con el fondo. Entonces igualmente para las cajas, igual en los bancos diarios hay un responsable de caja haciendo los arqueos al final del día, y también en los supermercados, por ejemplo, igual al final del día haciendo los arqueos. Control interno en el efectivo. Aquí es las medidas que se usan en contabilidad, en el trabajo del contador, para poder en el área administrativa, para poder tener un control sobre tu dinero. Sabemos que el dinero es el que le va a permitir operar a una empresa o a un negocio. El dinero es fácil de perderse, como dicen, es enemigo de todo el mundo. Entonces aquí las empresas van a procurar tener un control sobre su dinero. ¿Qué podemos hacer?
Todo ingreso a caja debe hacerse a través de un recibo oficial de caja prenumerado y poseer copias. Estos fondos deben de ser manejados por una sola persona. Los ingresos a caja deben de ser depositados en el banco el día de su recibimiento y deben ser igual al total de ingresos. Todo depósito debe tener anexo a los recibos de caja. Recuerden que el banco nos da una minuta de depósito. Entonces esas minutas igual el cajero debe de tener el archivo ahí, el control. Y ahí va a estar, soportado el total de ingresos. Si yo recibí 100,000 el día de hoy, esa minuta debe estar por 100,000, no debe estar por 90,000. Entonces ahí es tan fácil. Y después me voy a ver todos los recibos para que sumen 100,000 y no 90,000. Entonces de esa forma puedo descubrir que el cajero no está depositando. El efectivo, cheque no depositado en el día, deben quedar debidamente resguardados en caja fuerte. Recuerden, decíamos, hay una caja fuerte que tienen los cajeros, que ellos deben de manejar su llave y que nadie puede entrar a esa área nada más que ellos. Y ahí dejar guardado. En el caso, como decía, al final del día no se pudo ir a depositar, y entonces hay que dejarlo bien guardado. El encargado debe abstenerse del cambio de cheques personales con los fondos de caja. Eso nunca debe de pasar. Tal vez tu cheque de pago, vos decís, lo voy a cambiar aquí de caja, entonces eso nunca debe de pasar. La caja general no debe utilizarse para propósitos, retiros operacionales, porque para eso fue creada la caja chica. Entonces no es que un gasto menor y vos digas, sacarlo de caja general. No. Para fondos menores existe la caja chica y de ahí debe de sacarse. Ningún documento será pagado y registrado por caja si no cuenta con la autorización de contabilidad o la administración. Todo documento y comprobante que haya sido cancelado debe de tener la palabra pagado o cancelado. Ahí debe de haber un sello. El departamento de contabilidad podrá realizar arqueo en forma sorpresiva cuando estime conveniente. Ahí el contador es el que decide qué día va a ir a hacer esos arqueos. Cualquier diferencia en el arqueo será notificada inmediatamente para la toma de medidas conveniente para que se haga el asiento de ajuste. Ninguna persona podrá tener acceso a los documentos que son responsabilidad del encargado de caja, excepto el contador y el auditor. Pero de ahí ninguna otra persona puede ir a tocar la documentación de caja. Para la caja chica hay que tomar en cuenta lo siguiente: debe establecerse el monto de la caja chica y un límite máximo para los gastos. Por lo general, en una caja chica que esté dentro de la empresa, por lo general son gastos menores a 1,000 córdobas. Los que ya de 1,000 córdobas mayores a 1,000, entonces ya es necesario hacer un cheque. Esta cuenta solo se moverá cuando se decida aumentar o disminuir el fondo para su eliminación. Por eso ahí habían algunos ejercicios sobre que decía, aumentamos el fondo, que es que la empresa está bien económicamente, entonces dice, vamos a aumentar el fondo, o disminuir, el contrario, la empresa está pasando por un mal momento y entonces dice, vamos a disminuir el fondo. Y por último, vamos a eliminarla, vamos a cerrar la caja chica. Debe haber una sola persona responsable de la caja. La persona responsable de la caja chica no debe tener acceso a la contabilidad ni a caja principal. La reposición del fondo se hará mediante cheque. El formato para reembolso del fondo debe confeccionarse en original y copia. Hay que adjuntar todos los gastos. Obviamente se va a pedir el reembolso, que era lo que veíamos en el formato que nos daba el ejemplo acá. Cuando vas a solicitar el reembolso, vas a hacer un cuadrito con todos los gastos que ya hiciste y también va a presentar copia de todos esos pagos, adjuntarlas a esa solicitud. No se deben aceptar comprobantes justificados. En su contenido solo describan conceptos por consumo, por ventas varios, servicios diversos. Hay que poner un buen concepto de lo que se utilizó
ese dinero que te fue otorgado. No es que va a quedar, digamos, como en el aire la conceptualización. Por ejemplo, como sabemos que todo gasto va en función de una operación de la empresa, entonces, si es un taxi, entonces hay que detallar que a dónde anduviste, para qué fue la gestión. Debe de haber una buena conceptualización. Los comprobantes impresos, numerados, deben de estar aprobados por otra persona autorizada, y ahí debe decir en cifra y en letra el monto, siempre. El fondo se cargará a cada una de las cuentas de gastos o costos. Ya ahí lo veíamos también eso en los ejercicios, que mandábamos una parte a gasto de venta, otra a gastos de administración, según sea el caso. La reposición del fondo consiste en girar un cheque a nombre del cajero, quien es el responsable de los fondos, por el valor al total gastado. Cuando se utilice aproximadamente el 70% del fondo de la caja, se debe de pedir su reposición. Esto no siempre es el 70%, cada empresa decide el porcentaje gastado para pedir el reembolso. Hay empresas que puede ser el 50%. Aquí hay un ejemplo del 70%. Las autorizaciones escritas que modifiquen los montos deben ser archivadas. Los desembolsos deben de ser cancelados al emitirse el cheque de reembolso. Los recibos de caja chica anulados deben de sellarse con un sello de anulado y archivarse. No se utilizará los fondos de caja chica para adelanto o préstamos a empleados, y los fondos de caja chica no deben mezclarse con los fondos por depositar. Aquí vemos ejemplos de lo que ya hicimos, de la creación de un fondo de caja chica de 5.000 córdobas, que son 5.000 en caja chica, contra el cheque de banco, los 5.000. Vemos una reposición de fondos de caja chica en papelería 300, gastos de envío 150 y gastos de comprobante 70. Ahí vemos los 520 del reembolso. Aquí vemos si se ve que la cantidad es excesiva, entonces aquí vemos que modificamos el fondo. Están los dos ejemplos, cuando se va a disminuir o cuando se va a incrementar. Entonces, si se disminuye el fondo, sacamos, era lo que yo les decía que era lo que iban a hacer en la tarea. De todos modos pueden corregir porque la extendí el plazo. Entonces, si disminuimos el fondo, quiere decir que sacamos de la caja chica esa cantidad y la metemos al banco. Eso es cuando disminuimos, esa es la partida doble. Ahora, cuando incrementamos, que ese ejemplo yo ya lo hice en la pizarra, era que sacamos el cheque por la cantidad del incremento. En este caso 1.000 córdobas, entonces es lo contrario. Ingresamos los 1.000 a caja chica para aumentar el fondo y sacamos el cheque del banco. Entonces ahí vemos las partidas, cuando se disminuye y cuando se incrementa el fondo. ¿Cuáles son las partidas? Me imagino que así lo hicieron en la tarea. Aquí vemos otro ejemplo de un fondo de 4.550 de banco contra caja chica. Y después vemos los gastos que se hicieron, gastos de paquetería, fletes sobre compra, periódico, papelería, gastos varios, por 1.343 el cheque con el reembolso, y se incrementa el fondo en 450, entonces se saca el cheque para aumentar el fondo de la caja chica. ¿Consultas? No, profe. Más o menos llevan la tarea así. Sí, de hecho sí. Si recuerdan que había una que decía hay que disminuirla, entonces ahí sacamos esa cantidad y la metemos al banco. Y por último decía cancelarla, que era lo que dice aquí, pues una empresa puede cancelar la caja chica, que es cerrarla. Entonces el fondo que tenemos todavía lo terminamos de sacar para dejarle en cero y lo metemos al banco. Esa es la forma correcta de hacerlos. Ese dinero, ¿qué vas a hacer con ese dinero? Meterlo al banco.
La otra parte, ya vimos todo lo de caja y lo de caja chica. Y la otra parte importante y fundamental en las empresas son las conciliaciones bancarias, que tienen que ver con los bancos. Las conciliaciones bancarias son los ejercicios que vamos a hacer el próximo día, que es la parte un poco pesadita de esta unidad, porque la caja chica es fácil, pero las cuentas bancarias no, porque cada cuenta bancaria es diferente. Aquí lo que yo les decía es que tenemos un libro mayor, que es el libro de la contabilidad. La empresa abrió una cuenta bancaria. Entonces, de esa cuenta bancaria, vos como empresa llevas tu registro, que es ir viendo todo lo que le vas depositando y todo lo que vas pagando con cheque. Entonces hay muchos movimientos. Ahí, eso va a depender de la cuenta corriente que vos aperturé, pero por lo general tienen muchos movimientos en el mes. Ahora, vos llevas tu control, ese es el libro de la empresa, pero el banco lleva su propio control. Entonces hay dos controles, el de la empresa y el del banco. Y muchas veces esos dos no son iguales. Vos lo primero que tenés que hacer es revisar uno por uno los movimientos tuyos contra los movimientos que tiene el banco. Entonces los comparás y hallas las diferencias. Con esas diferencias es que hacemos la conciliación bancaria. Si una empresa no tiene diferencia, entonces eso está, ya está conciliado, porque el saldo de tuyo es igual al saldo del banco. Pero si lo contrario, que es lo que va a pasar casi siempre, entonces ahí tenemos que hacer conciliación bancaria. La conciliación se va a hacer al final, como dice aquí, de cada mes, por cada cuenta bancaria que tenga la empresa. Si la empresa tiene 10 cuentas bancarias, 10 conciliaciones cada mes. Si tiene 20, 20. Y si tiene 2, que fácil, solo 2 vas a hacer. No podés cerrar estados financieros mensuales sin antes hacer conciliación bancaria. Y si vos lo haces, no sabes nada de contabilidad. O sos un mal contador o no sabes nada, la verdad. Entonces, debes de conciliar para poder hacer cierre de mes. Y de una forma sencilla es eso, nada más que se vuelven complejas al hallar muchas diferencias. Las conciliaciones bancarias son fáciles cuando nosotros encontramos poquitas diferencias. Hay unas 2, unas 5 diferencias, pero ya cuando encontramos muchísimas diferencias, que hay ejercicios en el libro que tienen muchas y les cuestan hasta a los alumnos de quinto año. Entonces, ¿por qué? Porque los ejercicios del libro los hicieron con mucha diferencia y después hay que ver cómo calzar esa diferencia. Si usted sabe el formato, digamos que no vas a tener tanto problema, pero como no es tan difícil de comprenderlo, entonces ahí está el pegón. Ahora, decía yo, es tan fácil porque solo son las diferencias entre tu contabilidad y el banco. Y entonces, ¿por qué hay esas diferencias? ¿Por qué el saldo del libro de banco, que es el tuyo, y el estado de cuenta bancario del banco no coinciden? ¿Cuáles son esas diferencias entre ambos estados? Aquí nos dice este material que es muy importante y al final muchos alumnos lo tienen que leer porque ya cuando hay ejercicios que no le entienden, para mí es necesario que vos leas este material para que te vaya dando como las pautas cuando te podés perder. Dice, las diferencias son por razones de tiempo, por falta de información y por errores. Esos son los 3 grupos donde podemos clasificar las diferencias que vamos a encontrar entre mi libro, mi contabilidad y el banco. Las razones de tiempo, ¿a qué se deben? 1, depósitos en tránsito. Depósitos que son realizados por la empresa demasiado tarde y el banco no los incluyó en el estado de cuenta de ese mes. Entonces en la contabilidad van a estar y en el banco no van a estar, no van a aparecer. Veamos un ejemplo sencillo. Dice aquí, supongamos que el señor Money, dueño de un negocio, se dirigió al banco a realizar un depósito el 30 de junio a las 6 de la tarde en una caja diferida. Las cajas diferidas son las que están afuera del banco, que están abiertas hasta las 6 de la tarde.
Dice que era un depósito de las ventas, ha registrado en su libro de banco el cargo a la cuenta y por lo tanto su saldo incrementó. Ahora bien, si el banco tiene como normativa hacer cierre los días 30 hasta las 5 de la tarde, ese depósito no aparecerá en el estado de cuenta donde no aparecerá dicho depósito. En este caso, el señor Money deberá considerarlo como partida de conciliación. Entonces aquí vemos que vos fuiste al banco a realizar ese depósito, obviamente ya lo contabilizaste porque fue el último día del mes, pero el banco no lo acreditó, lo va a acreditar lo va a cargar hasta el día siguiente. Entonces el día siguiente ya es otro mes y las conciliaciones son mensuales, llegan hasta el último día del mes. Entonces ahí vamos a ver que hay una diferencia. Yo lo tengo registrado el depósito, el banco lo tiene hasta el mes siguiente, no lo tiene este mes. También eso pasa con los cheques. Entonces a eso le llamamos cheques pendientes de cobro o cheque flotante. Aquí sería que vos dejes un cheque como empresa, vos lo registrás y la persona no lo va a cambiar ese mes, sino que va hasta el mes siguiente. Se le olvidó, no pudo ir. Entonces, ¿qué va a aparecer? ¿Qué va a suceder? Que yo lo voy a tener registrado en mi contabilidad y el banco no. El banco lo va a tener registrado hasta que esa persona vaya a cambiar ese cheque. Aquí nos da un ejemplo, dice que el señor Money ha emitido el 30 de junio un cheque para pago de empleado y un cheque para el señor Luna, un proveedor. Los empleados fueron al banco y cambiaron ese mismo día, el 30 de junio. Sin embargo, el proveedor, el señor Luna, no fue, ya que no tuvo tiempo de pasar por el banco. En el estado de cuenta, el 30 de junio, enviado por el banco, aparecerán reflejados todos los cheques de los trabajadores, pero no el del proveedor. No obstante, en mi contabilidad ya aparecerá registrado todos los cheques, los de los trabajadores y los del proveedor. Entonces ahí va a haber esa diferencia. En el estado de cuenta del banco no va a aparecer y en mi contabilidad ya va a estar registrado, porque en contabilidad voy a registrar los cheques en el momento que los emití o los elaboras. Entonces esas pueden ser por razones de tiempo, diferencias por razones de tiempo. Por falta de información son las otras diferencias que vamos a encontrar. ¿Qué podemos hallar aquí? Cargos por servicios bancarios, cheques sin fondo, cobros de documentos, pago de documentos, transmisión electrónica de fondos. Los cargos por servicios bancarios, los bancos cobran por todo. Por cada gestión que vos hagas, el banco te cobra una comisión. Entonces ahí, y son automáticas, el banco no te comunica, te voy a cobrar, te manda factura de cobro, no. Como él tiene tu dinero, entonces automáticamente te hace los cargos, te cobra, te disminuye tu fondo. Entonces ahí comisión, hace una transferencia, pedís chequera, transferencias internacionales, por todo un cheque certificado, por todo eso te va a cobrar. Entonces, ¿qué va a pasar? Como te estoy diciendo que no te va a notificar el banco, entonces aquí esto lo vamos a encontrar en el estado de cuenta, pero no en nuestra contabilidad, porque como él no nos avisa, tenemos que ir a revisar el estado de cuenta para saber todo lo que nos cobre. Entonces aquí hay diferencias porque esto nosotros no lo tenemos, pero el banco sí. Los cheques sin fondo, el banco puede devolver un cheque recibido de un cliente debido a la falta de fondos. Un cliente nos llegó a pagar, nosotros registramos que nos pagó contablemente y lo vamos a depositar el cheque. Cuando el banco lo revisa, ve que ese cliente no tiene fondo para poder hacer efectivo ese cheque. Entonces ese cheque rebota, es un cheque sin fondo. El banco ahí tenemos que, el banco va a tener ese cheque sin fondo en su registro, en su estado de cuenta, y nosotros no, hasta que el banco notifique o busquemos información acerca de ese cheque sin fondo. Entonces es una diferencia. Cobro de documentos,
Algunas veces los bancos van a cobrar directamente a los clientes. Obviamente debe de haber un acuerdo entre la empresa y el banco para que el banco haga esos cobros. Entonces en ese momento puede que pase esa situación de que el banco cobró y ya ese dinero aparezca en nuestra cuenta bancaria y nosotros todavía no nos demos cuenta porque el banco no nos notifique. Entonces ahí vamos a ver que el banco lo tiene, ese dinero registrado, y nosotros no lo tenemos. Igualmente por el contrario, para pago de documentos. Hay algún tipo de servicio que nosotros hayamos facultado al banco para que lo haga directamente de nuestro dinero. Entonces el banco lo va a hacer y tal vez nosotros pasamos por alto todavía no contabilizarlo porque no sabemos si el banco ya lo hizo o no lo hizo. Entonces ahí puede haber ese desfase de información. El banco hizo el pago y nosotros no lo tenemos. Entonces ahí hay una diferencia. Y la transmisión electrónica de fondos, que es lo que está de moda, que son las transferencias bancarias. Entonces algunas transferencias bancarias se realizaron y aún no están contabilizadas. Entonces ahí sería una diferencia del banco contra la contabilidad. Por último, las diferencias que podemos encontrar se pueden deber a errores, porque como todo el mundo se puede equivocar, el contador se puede equivocar, el banco se puede equivocar. En esto yo les comento a mis alumnos que en los 10 años que trabajé con un tiempo en otra empresa trabajé con el BAC y en la última con Bancentro nunca tuve errores de banco yo. O sea, mío sí, porque me equivocaba, pero del banco no. Pero un colega me contaba que había tenido algunas veces errores con BDF en el estado de cuenta. Entonces puede pasar que el banco se equivoque. A mí nunca me pasó que el banco se equivocara, pero eso pudiese pasar. Entonces, si te pasa, ya sabes qué es lo que vas a hacer. Los errores más comunes que el banco puede cometer son cargar a la cuenta de una empresa un cheque que fue emitido por otra empresa y por lo tanto el saldo disminuirá, y acreditar a la cuenta de la empresa el valor de un depósito realizado por otra empresa y el saldo aumentará. O también registrar valores errados. Aquí nos dan algunos ejemplos. Dice que si una empresa emite un cheque a nombre de un proveedor por un monto de 250,000, este lo hace efectivo, lo cobra en el banco. Al momento del registro contable pueden haber los siguientes errores: que se registre de más en el libro de banco, que registré 255,000. Entonces aquí va a haber un exceso de 5,000. ¿Por qué? Porque lo correcto son 250,000. O puede pasar lo contrario, que vos registres de menos en el libro de banco, que registré 205,000. ¿Y cuánto es lo correcto? 250,000. Entonces está registrando de menos 45,000. Entonces poder registrar de más, equivocarte registrando de más o equivocarte registrando de menos del valor real. También va a pasar con los depósitos. Te puedes equivocar. Si el depósito es de 145,000 y que va a pasar a registrar de más en el valor del depósito 154,000 en vez de 145,000. Entonces ahí vemos una diferencia de 9,000. Ahora, registrar de menos, si por error contabilizar o registrar 105,000 en vez de los 145,000. Entonces ahí vemos que hay un error de 40,000 de menos en el valor. Y los errores de la empresa igual, cargar un depósito realizado por un valor mayor o menor al real. Y nos da siempre los mismos ejemplos. Del depósito de 135,000, que registré de más 153,000, entonces ahí te equivocaste, registraste de más 18,000. O registrar de menos si lo contabilizaba en 105,000 y lo correcto son 135,000. Entonces hay una diferencia de 30,000. Registraste de menos 30,000. Y igual para los cheques, el mismo ejemplo, 250,000.
aquí puedes registrar de más 255.000, te equivocaste en 5.000, o si lo contabilizas en 205.000, lo registraste de menos porque el valor real son 250.000, te equivocaste en 45.000. Entonces, la empresa se puede equivocar. Yo como contador me puedo equivocar tanto en los depósitos como en los cheques. Registrar los de más o registrar los de menos de su valor real. También nos dice aquí que el banco se puede equivocar en los cheques y en los depósitos. Él puede registrar de más o de menos del valor real. Cosa que les digo que nunca me pasó con el banco. Errores de banco. Los ejemplos los vamos a hacer allá. Los ejercicios. Vamos a utilizar el método de conciliación de saldos disponibles, que es el que se hace comúnmente en todas las empresas. Y aquí algo fundamental que es necesario muchas veces que lo copian o lo anden en su cuaderno, a veces me lo piden para el examen, tener este cuadrito que está aquí. Este cuadrito para mí es como sí o sí manejarlo para poder hacer la conciliación. Obviamente, una conciliación con muchísimas diferencias le va a costar a todo el mundo. Pero si vos manejas este cuadrito, se te va a hacer más fácil saber cómo cuadrar esa conciliación. Este cuadrito es fundamental para el método de saldo disponible, que es el método que nosotros vamos a utilizar porque es el que se ve más en la vida real. Necesitamos el valor del saldo del libro de banco, el valor del libro, el valor tuyo, de tu contabilidad. ¿Qué le vamos a sumar? El valor de los cheques flotantes, el valor de las notas de crédito, cobros realizados por el banco, beneficios otorgados a la empresa por el banco. ¿Qué le vamos a restar? El valor de los depósitos en tránsito, el valor total de las notas de débito, cargo por cheque sin fondo, cobros de chequera. ¿Qué le vamos a sumar? La diferencia por haber registrado de menos en el valor de un cheque librado por la empresa. La diferencia por haber registrado de más en el valor de un depósito realizado por la empresa. ¿Qué le vamos a restar? La diferencia por haber registrado de más en el valor de un cheque librado por la empresa y la diferencia por haber registrado de menos en el valor de un depósito realizado por la empresa. Una vez que tengamos todo eso, esa suma resta, vamos a llegar al saldo según banco. Cuando formulemos ya la conciliación en la pizarra, vamos a juntar las dos cosas que se suman y las dos cosas que se restan, porque en este cuadrito si vemos, está se suma, se resta, se suma, se resta. Pero cuando nosotros la hagamos en la pizarra no lo vamos a hacer así, sino que todo lo que se suma lo vamos a agrupar. Y después todo lo que se resta lo vamos a agrupar. Lo primero que debemos de hacer para la conciliación es buscar las diferencias. Eso es lo primerito. Comparar mi contabilidad con el banco y buscar todita las diferencias uno a uno. Una vez que encontramos esa diferencia, yo ya tengo. Me salieron 8, me salieron 10 diferencias. Con esas 8 o 10 diferencias yo voy a armar mi conciliación. ¿Cómo la voy a armar entonces? Teniendo en cuenta lo que dice este cuadro. Por eso este cuadro es fundamental. ¿Qué le voy a sumar y qué le voy a restar? Aquí está la información. Con esta información es que nosotros vamos a hacer la conciliación. Aquí, por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo. Lo podemos ver de forma rápida, pero de todos modos nosotros vamos a hacer ejercicios en la pizarra. Y dice, saldo según libro, banco, son 5.350. Menos depósitos en tránsito, 2.800. Tenemos 2.550. Más los cheques flotantes, tenemos 3. Uno de 350, uno de 1.900
y uno de 800, son 3.050. Ahí tenemos 5.600. Le sumamos una nota de crédito de 129.88, nos da 5.729.88 y le restamos una nota de débito de 287.50 y nos queda el saldo en banco 5.442.38. Aquí lo que ya quiero que vayan manejando es que siempre del saldo según libro, nosotros vamos a llegar al saldo según banco. Pero nosotros lo vamos a hacer más ordenadito que este ejemplo. ¿Por qué? Porque vamos a poner aparte lo que se suma y aparte lo que se resta, entonces es menos complicado. Aquí está todo siguiendo el cuadro, pero nosotros del cuadro lo que necesitamos saber es lo que se suma y lo que se resta. ¿Cuándo se va a sumar una diferencia y cuándo se va a restar esa diferencia? Eso es lo que nosotros necesitamos saber. Una vez que tenemos todas esas diferencias localizadas, entonces nosotros vamos a armar la conciliación. Lo que necesitamos es el estado de cuenta bancario y el libro, la contabilidad, y necesitamos aquí se los voy a mostrar de forma rápida y vemos. Aquí nos dice, a continuación se presentan los registros de la empresa comercial Montoya. Lleven su libro mayor de banco y el estado de cuenta que le presenta el Banco de la Producción. Entonces necesitan los dos documentos. Aquí vemos que este es la contabilidad, este es el libro, esta es la contabilidad de esta empresa. Y al final su saldo tiene 5.350. 5.350 en su contabilidad. Y aquí vemos el estado de cuenta que es el del banco, todos sus movimientos, y al final ¿cuánto tiene el banco? 5.442.38. entonces vemos que los saldos no son iguales. El saldo del libro es diferente al saldo del banco. Cada vez que nosotros vemos que los saldos son diferentes, ¿qué debemos de hacer? Conciliación. Debemos de buscar todas las diferencias que son las que están acá en este modelo. No han sido cobrados los cheques dale, se realizó un depósito pero no está registrado en el banco, hay una nota de débito, hay una nota de crédito, ahí están mis diferencias. Entonces con esas diferencias, ¿qué voy a hacer yo? Voy a montar la conciliación tomando la información que me da ese cuadro. Entonces aquí vemos, hay 4 diferencias, metiendo los cheques flotantes como una sola, aunque son 3, y con esa diferencia se armó la conciliación. Eso es lo que vamos a estar haciendo el próximo día, ejercicios de conciliación, que obviamente ese es el tema principal del examen, porque digamos, es lo que se va a hacer en la vida real. Siempre lo vas a hacer y lo tenés que dominar. ¿Consultas? ¿No hay consultas? No, profe. Creo que estamos claros, profe. La tarea la abrí para mañana domingo, la pasada. Tienen hasta mañana y de esto solo van a hacer un mapa mental, porque ya sabemos que no puedo dejar, por ejemplo, un ejercicio de conciliación todavía esa parte. Entonces solo va a ser un mapa mental de la parte teórica para luego el próximo día hacer ejercicio. ¿Oyeron? La tarea la abrí para mañana todavía, porque nos mandaron a solicitar que hay alumnos que todavía no les aparece porque no los ha matriculado a la universidad. Voy a pasar lista para retirarnos. Erika. Presente, profe. Perla. Angel. Presente. Diego.
Presente. Dimas, Presente. Blanca, Presente. Aura, Presente. Diana, Yuleisi, Presente. Priscila, Carlos, Presente. qué sueño, qué sueño. Entonces, alumnos, nos vemos el próximo día con el tema de la conciliación. Por esta semana queda un mapa mental de la parte teórica para que la lean, sobre todo háganos de la conciliación, porque es el tema más difícil. Profe, a mí no me llamó. Es que no me salís todavía. Qué barbaridad. No me salís todavía, no sale tu nombre. Ah, me avisa. Sí, hasta que te matriculen allá la decana, la delegada. Digamos que no vino a clase. Algo así, mentira. No vale como una asistencia porque todavía no sabe. Profe, en mi caso, pues estamos viendo sobre eso de mis notas, pero todavía no me han dicho. O sea, yo sé que pasé a contabilidad, pero no me han dicho todavía, por eso no aparezco en el sistema. Ah, ya. Sí, pero estoy viendo eso. Sí, lo tenés que ver antes de que se termine De la mañana, fecha de prácticamente. inscripción. Exacto. Sí, estoy viendo eso, sí, a ver qué me resuelve. Sí. Entonces, alumnos, nos vemos el próximo sábado. Pase buen día, profe. Nos vemos. Buen día. Buen día, profe. Buen día. Buen día, profe.